El día de hoy aprenderemos Flexbox de una manera práctica. Así es, aprenderemos Flexbox desde cero de una manera práctica y sencilla, creando un mini proyecto que podrás ver a continuación. Y además el sponsor de este canal, que es Hostinger, nos va a proporcionar un super regalo que es un curso de Flexbox y CSS Grid a fondo, con más de 9 horas de contenido y más de 9 proyectos prácticos. Así que sin más dilación, comencemos a aprender Flexbox desde cero en 20 minutos. ¡Empezamos! Y es hora de comenzar a aprender Flexbox de manera tanto práctica como teórica para que puedas crear cualquier diseño de sitio web desde cero. Y te voy a mostrar la estructura básica de mis carpetas. Tengo una carpeta llamada Flexbox Minutos. Aquí tengo 3 archivos. Un archivo index.html que tiene una sección con la clase container y 4 elementos div con la clase element, y cada elemento div individualmente tiene una clase distinta que va desde element 1 hasta element 4. Y aquí tengo los estilos que se vinculan directamente a este archivo HTML. Y son estos estilos, donde básicamente solamente le doy dimensiones al contenedor y a cada elemento le doy un width y height en específico y además un background color distinto para que se vea de esta manera. Y en la carpeta problemas tengo un archivo index.html donde tengo la estructura básica para crear este pequeño diseño y terminarlo con Flexbox, que voy a ahondar más a profundidad cuando vayamos entrando más en Flexbox. Y primero empecemos en el por qué surgió Flexbox. Y es que antes era muy complicado poner un elemento del lado del otro en CSS. Voy a pasar a mi archivo estilo CSS que se vincula directamente con este archivo HTML. Y quiero que veas que en el contenedor estoy poniendo un display con el valor flex. Pero si yo lo quito, lo que va a pasar a continuación es que se ponen un elemento div debajo del otro. Y antes en CSS era muy complicado poner un elemento del lado del otro. Y para saciar esta necesidad, se implementaron maneras alternativas de poner elementos uno del lado del otro. Por ejemplo, la propiedad float. Sin embargo, estas propiedades no estaban diseñadas para crear este tipo de diseños, y esto complicaba muchísimo el crear sitios web responsivos o adaptables a cualquier dispositivo. Debido a esto, Flexbox surgió específicamente para poder crear sitios web de una manera mucho más sencilla, ya que esta característica agrega flexibilidad a los elementos y esto ayuda a adaptar cualquier diseño a cualquier dispositivo de una manera más sencilla, ya sea una tablet, smartphone o dispositivos más grandes. Y para resumir, Flexbox nos ayuda a crear sitios web adaptados a cualquier dispositivo de manera muy sencilla. Y para activar Flexbox, lo primero que vamos a necesitar es un contenedor. En este caso, en este archivo HTML tengo a esta sección que actúa como contenedora de estos 4 elementos. En esta sección voy a activar Flexbox y sus hijos directos van a cambiar su comportamiento inmediatamente. Quiero que veas que si yo voy a este contenedor y le activo la propiedad display con el valor en flex, los elementos van a pasar uno del lado del otro, de manera muy sencilla. Y ahora tenemos dos conceptos interesantes, donde el contenedor se pasa a llamar el flex container y los elementos hijo se pasan a llamar flex item, es decir, esos elementos hijo se pasan a llamar flex item. Y ahora veámoslo de manera práctica. Voy a ir a este HTML que representa precisamente este diseño que ves aquí y voy a ir en específico al elemento nav. En este elemento nav yo tengo 3 hijos directos. El primero es el enlace que representa el logo, el segundo es la lista desordenada que tiene los enlaces de navegación de About, Features y Help, y el tercero es el div que contiene a los botones, este botón y este botón. Y como nos damos cuenta, estos elementos se ponen uno debajo del otro. Si yo quisiera ponerlos uno del lado del otro, tengo que tener un contenedor en común para estos 3 elementos.
que en este caso es el elemento nav. Y a este elemento nav vamos a ir a los estilos que se vinculan a este diseño, y a ese elemento nav voy a decirle que tenga un display flex. Y ahora quiero que veas que este contenedor de nav que contiene a estos tres elementos, al yo poner un display flex, lo que hará es poner un elemento del lado del otro. Y este curso es patrocinado por Hostinger. Hostinger es un proveedor de servicios web como hosting y dominio. Si yo voy a hostinger.com/AlexG, voy a optar por un super descuento en este mes de noviembre. Y además, si tú adquieres un hosting yendo directamente a hostinger.com/AlexG y me mandas foto a mi Instagram, te voy a compartir un curso de Flexbox y CSS Grid desde cero, de más de 9 horas, para que domines a fondo Flexbox y CSS Grid. Y quiero que veas el gran descuento que tiene Hostinger en este mes de noviembre. Y si ves este video en otro mes, no te preocupes, porque te voy a dar al final un cupón extra de descuento. Por ejemplo, voy a tomar un hosting. ¿Qué tal el plan business? Y voy a tomar el plan business por un tiempo, por ejemplo, de 12 meses, donde me van a dar dominio gratis por un total de 959 pesos mexicanos. Esto conviértelo a tu moneda. Si sale como pesos mexicanos, aunque estés en otro país, no te preocupes, aún así funciona. Voy a aplicar además el código de descuento AlexG para agregar un cupón extra, es decir, 10% extra de descuento. Ahora, por un plan de hosting de 12 meses empresarial, voy a pagar solamente 863 pesos mexicanos. Esto es estupendo. Básicamente $40. Esta es la promoción que Hostinger tiene para nosotros. Y recuerda, si compras un hosting, me puedes mandar una foto y te voy a regalar este curso de Flexbox y CSS Grid. Seguimos con el video. Y para esto precisamente es Flexbox, para crear diseños de una manera mucho más sencilla. Y lo que puedo hacer también es agregar, por ejemplo, un padding de 80 píxeles arriba y abajo para que se separe un poco más del contenido. Quizá unos 40 o 60 píxeles sería lo correcto. Yo creo que voy a poner 40. Y aquí ya queda muy bien. Los demás estilos CSS que tengo, que se vinculan a este proyecto, son estilos muy sencillos que solamente le dan el diseño básico que acababas de ver anteriormente. Y aquí tengo el borde que se agrega a las cajas para que veas cómo se comportan. Ahora tengo una caja o un elemento del lado del otro. Y al yo activar Flexbox, desbloqueo propiedades en el Flex Container. Una de estas es Flex Direction, que su valor por defecto es Row. Y yo puedo cambiar la posición de los Flex Items solamente cambiando el valor de Flex Direction. Para eso, antes debemos conocer que en Flexbox yo tengo dos ejes. Un eje llamado el Main Axis, que funge como el eje principal, y otro eje llamado el Cross Axis, que actúa como el eje secundario y siempre es contrario al eje principal. Por ejemplo, si el eje principal es horizontal, entonces el eje secundario o Cross Axis es vertical. Y si el eje principal es vertical, entonces el Cross Axis es horizontal. Cuando yo tengo el valor por defecto en Row, el Main Axis va de izquierda a derecha y por ende el Cross Axis va de arriba hacia abajo. Pero cuando yo pongo un valor, por ejemplo, Row Reverse, ahora el Main Axis sigue siendo horizontal, pero ahora empieza de derecha a izquierda. Por eso, por defecto, cuando tenemos Row, empieza de izquierda a derecha. Es decir, los elementos se ponen de izquierda a derecha. Pero si yo pongo, por ejemplo, un valor Row Reverse, ahora los elementos van de derecha a izquierda. ¿Lo observas? Se empieza por la izquierda. Y en este ejemplo práctico, si yo pongo, por ejemplo, el valor que es Flex Direction, que por defecto está en Row, pero lo cambio a Row Reverse, ahora los elementos van a empezar aquí, a la derecha, y a partir de aquí se van a posicionar. Pero también tengo valores como, por ejemplo, el valor Column, donde ahora el Main Axis va de arriba hacia abajo y el Cross Axis de izquierda a derecha. Por ende, si yo pongo el valor en Column, ahora los elementos se van a poner uno debajo del otro. O lo puedes ver mejor aquí, que si yo pongo a este elemento el valor Column, los elementos se ponen uno debajo del otro
exactamente así, pero también tengo column reverse, donde ahora el main axis sigue siendo vertical, pero ahora empieza de abajo hacia arriba. De esta manera, empezamos de abajo hacia arriba. Y de esta manera podemos cambiar el orden que le damos a los flex items por defecto. Y te puedes preguntar, oye, pero esto, ¿para qué me sirve? Bueno, imaginemos que yo quiero que por defecto este menú de navegación tenga el flex direction en row. Exactamente de esta manera, un elemento del lado del otro. Pero por ejemplo voy a poner un media query donde ahora yo quiero decirle que cuando el ancho mínimo del navegador sean 500 píxeles, o mejor voy a utilizar otra sintaxis, donde cuando el width del viewport sea menor a 400 píxeles, yo quiero decir que el elemento nav pase de tener una dirección en fila a una dirección en columna. Y esto lo que hará es que cuando yo esté en dispositivos más pequeños, ahora de ponerse un elemento del lado del otro, se va a poner un elemento debajo del otro. Esto permite crear diseño responsivo de una manera mucho más sencilla, ¿no te parece? Ya no tenemos que ir a cada elemento individualmente y cambiarle sus características. Y si yo veo, por ejemplo, ahora este diseño, donde debajo de nav tengo una sección con la clase giro, me voy a dar cuenta que tengo la sección padre de este div de textos y de esta imagen. Ahora es tan sencillo como ir a giro y a giro darle un display flex, y con esto se va a poner un elemento del lado del otro. Esto hace mucho más sencillo la creación de sitios web. Y como te dije, Flexbox permite que los elementos sean flexibles, de ahí su nombre. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si un elemento, en este caso el elemento 4, tuviera un ancho mayor al de los demás elementos? Y como te dije, el nombre de Flexbox viene de la flexibilidad que les da a los flex items. ¿Qué pasa si yo voy a este cuarto elemento, voy a quitar la dirección en columna, y qué pasa si yo, por ejemplo, le doy un width de 1000 píxeles a este cuarto elemento, o de 500 píxeles? Y si defino que el contenedor mida, por ejemplo, en vez del 90%, 500 píxeles. Ahora yo tengo 4 elementos donde cada uno mide 100 píxeles, pero el cuarto mide 500 píxeles. Si sumamos esto, tenemos un width de 800 píxeles. Y lo que debería hacer es que este cuarto elemento se desborde, pero no pasa eso, sino que los demás elementos se encogen. Esto se debe a la flexibilidad que aplica Flexbox. Pero si queremos que este cuarto elemento cree otra línea, tenemos en el main axis, en el flex container, la propiedad flexWrap, con el valor en noWrap, que esto hace que no se genere una nueva línea. Pero si le pongo el valor wrap, ahora sí, cuando no hay espacio disponible, se va a generar una nueva línea. Y para extrapolar este diseño exactamente aquí, lo que podemos hacer es ir, por ejemplo, a este div con la clase HeroText. Vamos a buscar a este elemento div con esta clase HeroText y vamos a darle, por ejemplo, un width que sea del 70%. Es decir, que esos textos abarquen mucho más. Y a la imagen, exactamente esta imagen, vamos a darle un width, por ejemplo, del 50%. Esto lo que hace es que esta imagen y este texto no entren en el contenedor, porque uno mide el 50% y otro el 70%. Lo que va a pasar es que este contenedor se va a encoger. Pero si yo al padre, que en este caso el padre es giro, vamos a buscar al padre. ¿Dónde está el padre? Busquémoslo, está aquí. Voy a bajarlo un poco más. Aquí voy a poner al padre. Si yo le pongo un flex wrap en wrap, lo que va a pasar es que ahora la imagen se va a desbordar porque ya no entran en el contenedor. Pero yo no quiero que sea así. Yo lo que quiero es que tenga aquí un width del 40%, los textos e igual la imagen, y quedaría de esta manera. Y ahora veamos uno de los temas súper importantes de Flexbox. Para eso al elemento 4 voy a quitarle el width y voy a regresar a este contenedor. Una de las mayores ventajas de Flexbox es que podemos controlar el espacio disponible que dejan los elementos en cada eje. Si recuerdas, tenemos el main axis, que es horizontal, y el cross axis, que es vertical. Y en el eje principal actualmente, o el horizontal, tenemos este espacio en blanco, que es el espacio disponible. Y en el vertical tenemos este espacio. Bueno, con Flexbox, en el Flex Container, yo puedo controlar ese espacio y de esta manera crear diseños estupendos. La primera propiedad se llama Justified Content,
que es usada para alinear a los elementos en el main axis. Recuerda que este puede cambiar dependiendo del flex direction, pero básicamente con esa propiedad podemos alinear a los flex items a través del eje principal. Su valor por defecto es flex start, que los manda al principio, a los flex items. Los empaqueta y los manda al principio del main axis. También tengo flex end, que empaqueta los elementos y los manda al final del main axis. Lo observas, los manda ahora al final. También tengo center, que empaqueta los elementos y los centra en el main axis. También tengo space around, que lo que hace space around es que distribuye el espacio equitativamente en cada lado de un flex item. Esto quiere decir que aquí y en los medios hay el mismo espacio, pero quizá tú veas que en este medio hay más espacio que en las esquinas. Esto es porque hay espacios adyacentes o hermanos y tienden a sumarse. Por eso en los medios se ve mucho mayor el espacio. También tengo Space Evenly, donde ahora sí, tanto en los medios como en las esquinas el espacio se reparte equitativamente. Y también tengo Space Between, donde el primer elemento y el último se pegan a las esquinas y de ahí se reparte el espacio equitativamente. Y te preguntarás, ¿esto para qué sirve? Bueno, para crear diseños estupendos. Si nos damos cuenta, el elemento nav, este elemento nav, en el main axis, que actualmente es horizontal, tenemos todo este espacio. Así que yo puedo poner un justified content al elemento nav, que sea un justified content flex end, y ahora mandará a los elementos al final del main axis. Pero también puedo centrarlos con center, o mi favorita, puedo usar space between, que pasará al primer y último flex item a las esquinas y en base a eso repartirá el espacio. También puedes usar space evenly, pero no me gusta tanto, porque se vería de esta manera. Pero si nos damos cuenta, ya va quedando este menú de navegación. Sin embargo, estos enlaces se ponen uno debajo del otro. Y aquí yo puedo usar Flexbox. Puedo ir a NavLI, que es el padre de estos enlaces que se ponen uno debajo del otro, y puedo ir simplemente a NavLI y aplicarle Flexbox, solamente con un display flex, y de esta manera ya quedó. ¿Lo observas? Y también voy a ir en este caso a a Giro, y voy a aplicarle un Justified Content igual Space Between para pasar al primer y último elemento a las esquinas, y ya va quedando mucho mejor. Pero ahora, ¿qué pasa con ese espacio vertical? No me gusta cómo se ve. Bueno, yo también tengo una propiedad para manipular este espacio, que es Align Items. Su valor por defecto es Stretch, que hace que los elementos se estiren completamente. Actualmente no se ve porque los elementos tienen un height definido. Si yo le quitara este height, ahora sí se estirarían. Pero yo tengo otros valores muy interesantes, como por ejemplo center, que los centra en el cross axis. También tengo flex start, que los manda al principio del cross axis, o también tengo flex end. Pero sin duda la que más me gusta es center, porque ahora puedo ir por ejemplo a nav, y si nos damos cuenta, verticalmente no están tan alineados estos elementos. Ahora es tan simple como poner un align items en center y verás que se alinean perfectamente los elementos. Y también voy a ir a Giro, y a Giro voy a decirle que sus hijos tengan un align items en center. Y ahora están alineados. ¿Y qué pasa si ahora, por ejemplo, yo quiero ir a estos elementos, que son los enlaces, y voy a darles a cada enlace con la clase navList? Voy a ir a estos elementos, vamos a buscarlos, a navList, voy a seleccionarlos y voy a darles, por ejemplo, un margen a la derecha de 20 píxeles para que no estén tan pegados. Perfecto, ya se despegaron. Sin embargo, quiero que veas que aplique el margen a la derecha de About, de Features y también de Help. Pero yo aquí no tengo otro elemento. Yo aquí no quiero que se aplique. Bueno, podríamos ir a navList y decirle que seleccione al último elemento de su tipo y darle un margen a la derecha de 0. Y esto soluciona el problema. Pero es agregar más código y tendríamos que ir a cada elemento y controlarlo. Sin embargo, gracias a Flexbox yo tengo una propiedad llamada Gap. Esta propiedad llamada Gap aplica un espaciado a los elementos entre cada uno de ellos. No al final, sino entre ellos. Por ejemplo, un gap de 20 píxeles. Y ahora aquí aplica 20 píxeles de espaciado entre cada elemento.
puede ser incluso 50 píxeles. Y se aplica. ¿Y cuál es el beneficio? Que yo puedo tener el Flex Direction en Column e igual lo aplica entre los elementos. No se limita a horizontal o vertical, sino que se aplica directamente en el Main Axis. Y esto es estupendo, ¿no te parece? De igual manera voy a aplicar este gap en los elementos o en los textos de giro. Para eso voy a ir exactamente a Giro Text. Voy a seleccionar a este elemento, Giro Text, y voy a aplicarle un Display Flex. Esto hará que se ponga un elemento del lado del otro, pero voy a decirle que la dirección sea en columnas y de esta manera se arreglaría. Pero si nos damos cuenta, este botón toma todo el ancho, porque ahora al tener un Flex Direction en Column, el Cross Axis es horizontal y por defecto tenemos una Line Items Stretch, que lo que hace es ocupar todo el espacio. Es simplemente poner ahora un Flex Start para solucionar este problema. Y para dar espacio entre estos elementos voy a poner un gap o un espaciado, por ejemplo, de 20 píxeles entre cada uno de estos elementos. Perfecto. Y de esta manera es como utilizamos Flexbox. Déjame decirte que tengo un curso completo de Flexbox y CSS Grid, donde vemos Flexbox a fondo y además creamos proyectos enteros para aprender Flexbox de manera práctica y también para aprender CSS Grid de manera práctica. Puedes unirte a este curso yendo a cursocss.com/curso Masterflex o Masterflexbox y CSS Grid. O también si adquieres un dominio o hosting con Hostinger, solamente me mandas captura de que lo adquiriste utilizando la URL hostinger.com/AlexG y te voy a dar acceso gratuito a este curso. Sin más dilación, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.